Vive con todo. ¿En dónde? En Vía Confort, freezer horizontal en Utah, 155 litros con canasto y puertas de vidrio corredizas por $450. Verano con todo en Vía Confort. Puedes ver más ofertas destacadas en www.viaconfort.com.uy. Tenemos nosotros nuestros propios diferendos, pero afortunadamente los resolvemos ¿dónde? Bueno, en las urnas. No importa lo que cada uno de nosotros piense, estamos viviendo una campaña electoral bien interesante de cara al referéndum del próximo 27 de marzo, en el que se someterá a consideración a la ley de urgente consideración precisamente, y entonces aparece un nuevo actor, ¿no? Teníamos el sí, teníamos el no, pero ahora se lanza hoy mismo una campaña por el voto en blanco, que sin duda también tendrá una incidencia sobre el resultado de las elecciones. Vamos a estar analizando eso, pero antes que nada le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, Eduardo Avenia, que integra el Comando Azul y Blanco, que estará realizando hoy el lanzamiento de esta campaña tan particular. Le damos la bienvenida y ya le consultamos, bueno, cuál es la intención del lanzamiento de esta campaña por un voto en blanco el día 27 de marzo. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bien, a partir del artículo 40 de la 16.017 surge la posibilidad de mantener en el referéndum la ley de urgente consideración a través de dos posibilidades: votar no o votar en blanco. Concretamente el artículo 40 dice que el voto en blanco se suma, es el texto literal del artículo, se suma al no. Eso significa que hay dos maneras de hacerlo. La coalición está llamando a votar por no y bueno, nosotros lo que estamos haciendo es utilizar esa segunda vía de mantener la LUC para, además de mantener la LUC, dar un mensaje, algunos dicen al gobierno, pero en realidad es más que eso, no solamente al gobierno, a todo el sistema político. ¿Ah? Es decir, es un mensaje, o sea, lo que nosotros queremos de alguna manera es darle contenido a ese voto en no. Teñirlo, nosotros decimos, lo teñimos de azul. ¿Por qué de azul? Porque es un poco más que celeste. ¿Por qué es un poco más que celeste? Porque nosotros queremos la LUC, pero queremos más LUC. Queremos avanzar en la dirección de la LUC y mucho más allá. O sea, el sistema político uruguayo en general funciona muy trabado. Son como una serie de resortes enlazados entre sí que tú mueves uno, lo estiras y los otros se contraen y lo sueltas y todos los resortes se vuelven a acomodar. Es muy difícil mover una pieza en el sistema político uruguayo. Entonces, eso hace que el gobierno propone cosas y incluso dentro de la propia coalición encuentra resistencias. Ley de tenencia compartida, desmonopolización. Sí, ahora vamos a un poco los puntos que ustedes plantean. Es decir, hay una serie de cosas, la reglamentación de la actividad sindical, el gobierno intenta cómo hacer cosas y la propia coalición de pronto genera resistencias internas. Entonces, el mensaje que nosotros queremos darle al sistema político, a todo el sistema político, es, señores, hagamos lo que hay que hacer, o sea, dejémonos de historias es decir, este es un país que tiene todo para funcionar perfectamente y nos trabamos tanto que no hacemos lo que hay que hacer. Y eso, por supuesto, también vale para la oposición y sobre todo vale para la oposición, porque la oposición es el primer palo en la rueda. De hecho, este referéndum es un palo en la rueda al gobierno que la oposición, y cuando digo oposición no me estoy refiriendo solamente al Frente Amplio, sino obviamente al PIT-CNT, que es el convocador, está poniendo un palo en la rueda que nos ha detenido. A ver, es decir, todo el mundo ahora no habla de otra cosa que de la LUC. Me parece que el país no funcionara si no hay LUC. Entonces, es decir, detiene la acción de las cosas que tendríamos que estar realmente haciendo en lugar de discutiendo sobre la LUC. Justamente usted hablaba de un mensaje contra el sistema político. Tal vez en ese caso el voto anulado no hubiese sido un recurso más fuerte, digamos. No, y no por la misma ley. Porque el voto anulado, a pesar de que hay algunas disquisiciones porque hay más de una manera de anular y no son exactamente iguales, pero para no enredar la cosa, el voto anulado en definitiva termina siendo un medio voto por sí. No es neutral. La única forma de ser neutral en esta elección es no ir a votar. Porque desde el momento en que votar anulado es un voto que se emitió
pero no es un voto válido, baja la cantidad de sí necesarios para anular la ley. Por cada, o sea, como es la mitad más uno, por cada 2 votos anulados se requiere un sí menos. En consecuencia, votar anulado no es neutral. Votar anulado ayuda al sí. Por eso no es lo mismo. Le aclaro que cuando se aprobó este artículo 40 de la 16.017, hubo mucho debate sobre eso. Varios muy connotados legisladores de aquel momento estaban en desacuerdo, proponían que el voto en blanco fuera neutral. Pero finalmente predominó el criterio de que, como la idea es si se mantiene o no la ley, digamos, el voto por sí, que es el voto de anular la ley, es una voluntad específica de anular la ley. Lo otro no dice nada. Entonces, el voto por no, el voto en blanco se suma al voto por no. El voto por sí equivale a, anulado equivale a medio voto por sí. Claro, no hay que equivocarse. El voto en blanco se suma al no en el entendido de que va a la suma de los votos válidos. Es correcto. Y entonces le complica más la vida al sí para poder obtener ese 50% necesario. La redacción concreta es: el voto en blanco se suma al no. Es exactamente lo mismo, se suma al no. Eso le dice la ley, está escrito así. Bien, concretamente entonces vamos a los puntos que ustedes quieren, bueno, como decía, hay un gobierno que está a medias tintas, ustedes lo han calificado de tibio, algunos ya los mencionó, pero también hay otros que, bueno, que han generado también polémica, ¿no? en algunos ámbitos, como puede ser el de, bueno, los presos por violaciones a los derechos humanos, ustedes incluso han hablado de presos políticos, como puede ser, bueno, lo que ustedes llaman ideología de género. Reconocen ustedes que son puntos que han generado cierta polémica, ¿no? Sí, es decir, en realidad uno puede decir, dónde uno quiere poner el acento, ¿verdad? Pero realmente todos esos temas forman parte de ese color que le queremos dar. Yo quiero empezar por hacer hincapié en lo que tiene que ver con el sistema, con los privilegios del sistema político. El sistema político de este país es carísimo. O sea, nosotros gastamos realmente fortunas, y no me estoy refiriendo solamente al Parlamento, que cuesta 150 millones de dólares por año. Me estoy refiriendo a todo el sistema político. Me estoy refiriendo a los cargos de confianza. Hay miles de cargos de confianza que ganan cifras muy importantes. Hay algunos datos que es bueno que la gente los conozca. Por ejemplo, ¿sabe usted cuánto gana un legislador en España? No. La mitad que acá. Croacia, que es un país un poquito más chico que nosotros, un país de los Balcanes, tiene 4 millones y poquito de habitantes. ¿Cuánto gana un legislador en Croacia? La tercera parte que acá. Es Europa. Nosotros le pagamos el triple a nuestros legisladores que lo que se les paga a los legisladores en Europa. En Europa. ¿De qué estamos hablando? Los cargos de confianza. A ver, ¿qué son los cargos de confianza? Vamos a decir las cosas como son. Son amigotes. Son personas que no salieron electas y en algún lado había que meterlas y las ponemos de asesor del ministro tal, asesor del ministro cual, con un sueldo de 150.000 pesos y no tiene una función definida. Si usted tiene, yo qué sé, no sé, a ver, pongamos por ejemplo, Ministerio de Transporte. Bien, usted tiene un ingeniero que calcula los puentes. ¿Qué hace el señor? Calcula los puentes. Pero el ministro tiene 3 asesores. ¿Qué hacen los asesores? Y bueno, los asesores No, a ver, o sea, esa es una persona que está ahí puesta para ganar un sueldo. Y estamos hablando de los hijos de los sobrinos de los primos los portadores de apellido, porque el Estado está lleno de portadores de apellido. No estoy diciendo nada que ustedes no sepan y que el público no sepa. Y esos portadores de apellido ganan 150.000 pesos. Entonces usted tiene un Estado que es enorme, un elefante que lo está alimentando a galletitas. Y ese Estado que usted alimenta a galletitas, ¿de dónde se paga? ¿De dónde se paga? Ahora mismo, hace poquito subimos los combustibles, ¿verdad? Muy bien. En su momento, el doctor Lacalle, siendo candidato, prometió no subir los combustibles. Y uno dice, bueno, era una promesa muy difícil de cumplir, porque si a usted le suben el insumo principal de la empresa, usted no tiene más remedio que subir los combustibles. Parece muy lógico, ¿verdad? Pero no es así. ¿Y sabe por qué no es así? Porque el 40% del precio final de los combustibles es impuesto.
¿Y a dónde va a parar ese impuesto? Ese impuesto mantiene el elefante con galletitas, o sea, ese impuesto va al primo de fulano, al amante de mengano, que son los cargos de confianza que están, es decir, mantiene el elefante con galletitas. Queda claro ese punto, pero vamos, si le parece, en resumen, a 3 o 4 más, claro. Por ejemplo, esos que yo le planteaba y algunos más que usted quiera poner sobre la mesa. Y bueno, allí también tiene un gasto enorme. Ahora la ministra se acaba de congratular de que pidió $4.100.000 al BID para mujeres, para el tema género. El Uruguay tiene un problema de género. El Uruguay tiene un problema de empleo. El Uruguay tiene un problema de que los jubilados ganan 20.000 pesos. No tiene un problema de género. A ver, hay países, vaya a Arabia, donde las mujeres tienen que estar poco menos que con una cuerdita del marido. Ahí sí hay un problema de género, pero acá no tenemos un problema de género. Acá tenemos un problema de que los jubilados ganan 20.000 pesos. Ese es el problema. ¿Ah? Entonces, la ministra se alegra. Escuche, esa deuda la vamos a estar pagando nuestros nietos. Debemos 60.000 millones de dólares, un país de 3 millones de habitantes, cada niño que nace con $20.000 de deuda bajo el brazo. Y seguimos pidiendo 4 millones de dólares para el género. Por favor. O sea, por supuesto que no estamos de acuerdo con eso. Claramente no estamos de acuerdo con eso. ¿Quiere que le diga sobre el tema de los presos políticos? Sí, señora, tenemos presos políticos acá. Claramente. La ciudadanía en 2 oportunidades perdonó a los militares, que todo el mundo sabe que hicieron los desastres que hicieron, clarísimo, igual que el otro bando hizo los desastres que hizo, pero se hizo una consulta. El soberano determinó que eso era un tema laudado. Y por 16 votos en 30, o sea, por una muy escasa mayoría, se le torció el brazo al soberano y se dijo, no, esto ya no vale más, vuelve la caducidad de la pretensión punitiva. ¿Es eso correcto? El soberano en este país, por disposiciones constitucionales, tiene la última palabra. Por eso el soberano es el que aprueba o no aprueba los cambios en la Constitución. Entonces, cuando el soberano dice, señores, esto está laudado y no hay otra palabra posible. ¿Ah? Entonces, sin ninguna duda, el tema de los presos políticos, que yo no tengo ningún problema en llamarlos presos políticos, son presos políticos, también es parte del mensaje. O sea, eso no es correcto, eso no está bien, como tampoco está bien que tengamos oficina. Tenemos oficina de género en meteorología, tenemos tormentas y tormentos, meteorología. Pero, por favor, o sea, ¿para qué quiere una oficina de género en meteorología? Que vean cómo está el clima, o sea, a veces está lloviendo y no sacan ni la cabeza por la ventana para darse cuenta de lo que está pasando y tienen una oficina de género. Muy bien, ha dicho mucha cosa y mis compañeros están todos con ganas de consultarle, o bueno, compartir también sus posiciones. Valeria. No, yo en realidad consulta ninguna, en realidad me parece un discurso vergonzoso, lo que acabo de escuchar, creo que de un extraterrestre parece, ¿no? O de alguien que no vive en Uruguay. Yo lo que creo con respecto a esta decisión es la mayoría de los nombres de este grupo que convoca a votar en blanco son desencantados de la coalición multicolor. Todos militaron con alguien, para alguien, entonces en realidad también son amigotes, amantes, o utilizando las palabras del señor que está hoy de invitado, de alguien, porque formaban parte, militaron, buscaron conseguir votos para la coalición que hoy gobierna. Entonces, yo creo que claramente no encontraron un lugar, se ve, o no alcanzaron los cargos políticos, entonces como no alcanzaron, en lugar de salir a militar por el no, salen a militar por el voto en blanco, que todos sabemos que va para el no. Yo creo que acá lo que hay que decir con total claridad es que no se animan a ser un partido político porque tendría que ser un partido político de ultraderecha, porque quien defiende dictadores y asesinos, Uruguay no tiene presos políticos, tiene dictadores y asesinos que están en la cárcel y que deben morir en la cárcel y no van a terminar de pagar lo que le hicieron a este país. No pueden salir nunca en libertad, porque no han dicho hasta ahora dónde están todos nuestros compañeros muertos. Entonces, Uruguay no tiene presos políticos, tiene dictadores presos, tiene asesinos presos, tiene torturadores presos. Entonces, lo que hay que decir con todas las letras es que no son un movimiento ni desencantados políticos que llaman a votar al no. Son personas que no se animan
a decir que les encantaría tener una dictadura, que la defienden, que no ven el problema de género. Se ve que no viven en Uruguay y no ven la cantidad de mujeres que mueren víctimas de violencia de género, y las oficinas de género en cada uno de los lugares, sobre todo en las instituciones públicas, pero esto tiene que duplicarse en lo privado, son para trabajar y evitar esto. Son para evitar el flagelo de la sociedad, que uno de los flagelos de nuestra sociedad es la violencia de género. Es evidente que mueren mujeres todo el tiempo en manos y víctimas de violencia de género. No reconocer ese problema de la sociedad es no vivir en Uruguay. O si no, es estar a favor. Ser un macho violento que defiende la violencia o justifica la violencia de género. Entonces, realmente lo que creo es que está bien, aprovecharon el momento político del referéndum, no le pegan a la coalición multicolor porque nacen en la coalición multicolor, entonces no pueden ir en contra de lo que eran o son hasta este momento, pero lo que creo es que tienen que dar el paso. Porque si quieren que el Parlamento funcione de otra forma, si quieren cambiar las reglas del juego, tienen que presentarse y que la gente los vote. La gente no los votó, no existen en realidad. Entonces no pueden pretender cambiar el sistema político porque tienen ganas. O por dar una señal, el voto en blanco ya existe. La señal no la van a dar ustedes y la gente no va a votar en blanco por ustedes. Hay mucha gente que vota en blanco por desconocimiento, porque no sabe que suma en este caso, para el no, pero no van a votar en blanco por ustedes. O sea, es querer ganarse un poder o querer decir los votos en blanco son por nuestro movimiento, cuando en realidad siempre hay un porcentaje de votos en blanco en cualquier elección, en cualquier referéndum, en cualquier plebiscito. Entonces creo que lo que hay que hacer es decir las cosas realmente como son, decir Valeria, quiénes son y qué quieren hacer. Has dicho muchas cosas, ya pasamos al resto de los panelistas, pero sin duda que amerita que usted, que es nuestro invitado hoy, responda a algunas de estas consideraciones. Sí, claro. Mire, si usted se escuchara hablar, sería bien interesante que leyera el artículo 16 de la Constitución. La Constitución prevé que la prisión no está hecha para mortificar, la palabra que usa la Constitución es mortificar a los presos. Y usted lo que quiere, que se mueran adentro de la cárcel, que se pudran en la cárcel. Usted lo que quiere es venganza. No. Y sabe una cosa, eso no está en la Constitución. No. Su forma de ver el problema no está contemplado en nuestra legislatura. ¿Ah? Después, respecto de... La tortura tampoco, ¿no? Está en la Constitución, ser torturador y asesino. O sea, la Constitución establece... y el Código Penal establece todo lo que hay que hacer con los asesinos y cuando se prueba que eso es así, que eso es algo que está bien discutido. Si aparecieran lo podríamos probar, si dijeran dónde están se podría probar, sería buenísimo. Mire, yo con el mayor gusto puedo asistir aquí a que debatamos sobre ese tema en particular. Eso llevaría bastante tiempo, pero quiero... porque no tengo más remedio, tengo que contestarle a usted. Primero usted señaló cuáles eran nuestras motivaciones personales. Yo estoy aquí hoy en lugar de Mercedes Vigil, porque ella, bueno, por cuestiones personales no podía estar. Y a mí me gustaría que usted me indique en qué partido militó o por quién. Dígame ¿usted no militó para el Partido Nacional? Sí. Ah, bien. Entonces sí. Es un desencantado de la coalición. ¿Qué le pasó? No tiene un cargo en este gobierno. O sea, a ver... o se le fue su referente, capaz. Milite, usted no tiene la posibilidad de expresar, por el hecho de haber votado, no tiene la posibilidad de expresar su desconformidad con lo que está ocurriendo. Inhabilita el voto o inhabilita el haber participado, el que usted tenga una postura desconforme. No entiendo. No, pero no critico en tercera persona, critico directamente. Yo me equivoqué, porque quien gobierna, si yo lo voté, soy parte responsable. No hablo en tercera persona como que la coalición me fuera algo ajeno. Yo aclaré desde el principio que esto no es solo contra el gobierno. ¿Sabe qué? ¿Sabe cuál es el peor de todos dentro del sistema político? El propio Frente Amplio. Porque sabe una cosa, ese Estado enorme, ese elefante a galletitas, el Frente Amplio lo incrementó en 70.000 funcionarios. ¿Sabe cuántos autos oficiales había cuando terminó el gobierno de Valle? 5.000. ¿Sabe con cuántos lo terminó el Frente Amplio? Con 15.000. ¿Ah? ¿Sabe que no existía el Mides antes? ¿Sabe que no Valeria, existía? déjalo que nos quedan algunos otros temas que tiene que responder y nos quedan otros panelistas. Un montón de gente que
en lugar de estar 6 meses de repente, porque una cosa es apoyar a alguien que lo necesita, que todos estamos de acuerdo, porque si alguien necesita ser apoyado, debe ser apoyado, pero ¿qué? ¿15 años apoyándolo? ¿Nunca consiguió trabajo? Por favor, o sea, el Mides es muchas cosas, pero no ciertamente un soporte de los más pobres. Eduardo, son muchos los temas que Valeria ponía sobre la mesa, pero me gustaría que respondiera sobre uno en particular, porque sin duda que genera polémica, que es, ella decía, ustedes niegan que existe violencia de género en nuestro país. No, para nada. ¿Sabe lo que hay? Hay violencia intrafamiliar, porque mueren muchas mujeres, sí. ¿Y saben cuántos niños mueren? ¿Y saben cuántos ancianos mueren? ¿Y sabe cuántos niños son prostituidos incluso por sus madres? ¿Y sabe que ese dinero también se vuelca eso a la protección de los niños? Y nos parece perfecto, y nos parece perfecto. No, si lo está cuestionando. A ver, es decir, el tema está en no centrarse exclusivamente en la mujer. El tema es el equilibrio. Lo que hemos tenido es un fuerte desequilibrio. Todo este tema de género, incluyendo la ley de género, incluyendo la ley trans y todo lo demás, lo que ha hecho, desde nuestro punto de vista, es un fuerte desequilibrio dentro de lo que es la legislación uruguaya. Sí, claro, queda claro la postura de nuestro invitado, Valeria, y tenemos que pasar a otros panelistas. Juan Ramón. Bueno, tengo muchas discrepancias, pero muchas discrepancias. Lo que sí tengo también es la defensa del derecho de este grupo de ciudadanos a tomar una opción. O sea, es una opción válida el decir, yo voy por el voto en blanco. Es más, en las últimas horas, y yo no sé si al influjo de la postura de ustedes, el propio Fernando Pereira salió a hacer casi publicidad a viva voz del voto anulado. O sea, y explicarle a la población cómo se hace para votar anulado. Y yo creo que de alguna manera es una reacción a la salida del grupo de ustedes. O sea que yo considero válida la opción. No la considero ni conveniente ni acertada la postura de la tibieza. O sea, la postura de la tibieza, tengo muchas discrepancias, estimado amigo, y le voy a explicar, por ejemplo, cuál es mi punto de vista respecto de si es tibio o no es tibio este periodo de gobierno y este sistema de gobierno. Yo digo, ¿es tibio un gobierno que en medio de la pandemia, con casi nada de información, con casi nada de recursos que le quedó del periodo anterior, salga a decir yo me la banco solo y apuesto a la libertad responsable y no acepto el canto de sirena por la cuarentena? ¿Es tibio Azucena Arbeleche diciendo yo no a la renta básica y tomar una postura absolutamente impopular y decirle que no en medio de lo que le proponían? ¿Es tibio el presidente de la República cuando se le para al presidente cubano y lo dejan ridículo delante de una asamblea internacional? ¿O cuando damos el portazo en el Mercosur? ¿Es tibio ese gobierno? ¿Es tibio Felipe Schipani y Robert Silva enfrentando a los peores de la clase en FENAPES? ¿O al propio presidente de la República planteándole a un socio de la coalición un veto a una ley que presenta? Yo no veo nada tibio a este gobierno. Yo lo veo un gobierno muy jugado dentro de las posibilidades que tiene. Lo que sí comparto con ustedes es que hay materias pendientes y hay ansiedades pendientes. Yo en lo que leí de lo que ustedes planteaban, lo que comparto es, bueno, ustedes me prometieron resultados de auditorías y las auditorías vienen muy lentas. Lo de la violencia de género no me gusta que no reconozcan el tema de la violencia de género, pero sí comparto que, por ejemplo, la ley de violencia de género tiene más artículos de creación de cargos que artículos sustanciales sobre la violencia de género. Entonces eso me suena raro y me suena feo. Respecto de los presos de Domingo Arena, no comparto la postura de ustedes, pero sí creo que hay posiciones que había que revisarlas individualmente porque puede haber algunas lecturas sesgadas de parte de la Fiscalía en su momento y a mí me gustaría que hubiera una revisión caso por caso. Y si es un torturador y un asesino, que se la coma adentro hasta el día que se la tenga que comer. Y si no es un torturador y asesino, que tenga la chance de vivir sus últimos años de vida en su hogar y con su familia. Entonces, me parece que estos ciudadanos que hoy están acá son ciudadanos asistémicos, están fuera del sistema y como están afuera del sistema ven que todo es posible a través de lo vertical, Pero, mi amigo, lo que sí quiero decirles es que este 27 de marzo
no nos jugamos un plebiscito al gobierno, es lo que le decimos a la izquierda. No podemos plantear esto en términos de plebiscitar la gestión de gobierno. Lo que tenemos que analizar es si la ley es conveniente para los uruguayos o si ha causado algún perjuicio. Así que la pregunta hacia ustedes es, por favor, que se defina y que le digan claramente a la gente si esta ley ha generado algún perjuicio y qué artículos precisamente le faltan a esta ley para contemplar las iniciativas de ustedes o lo que ustedes dicen que es incompleta. ¿Cómo? Porque eso no me quedó claro. Como se nos está yendo el tiempo, sumamos los planteos de los compañeros y usted cierra con todas las respuestas. Pepe. Sí, quería consultarle, a raíz de la postura de ustedes del voto en blanco, ¿con qué porcentaje se sentirían identificados en este referéndum del próximo 27 de marzo? Es decir, ¿a partir de qué porcentaje de votos en blanco emitidos, o no emitidos en este caso, se sentirían representados? Lo segundo, ¿por qué calificar al sistema político de caro exclusivamente por un tema salarial? Porque el ejemplo de Croacia ciertamente no corresponde con la democracia más representativa que es la uruguaya a nivel de Latinoamérica, comparada con Croacia, que creo que está en el lugar número 37. Es cierto que sería mucho más barato no tener 99 diputados y 33 senadores. Capaz que lo podemos cambiar por 99 cabos y 33 sargentos y ya le pagamos el sueldo, nos sería mucho más barato. La verdad que me parece un ejemplo bastante tirado de los pelos. Pablo. Bueno, para hablar podría estar 20 minutos, ¿no? Por lo menos. Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que usted dice. Algunas las comparto a medias, pero no estoy de acuerdo en la gran mayoría. ¿Y por qué digo esto? Porque, como bien decía Juan Ramón hoy, lo que se va a definir ahora el 27 del mes próximo no es el gobierno, no son legisladores. El voto en blanco, ¿cuál es la esencia del voto en blanco? La esencia del voto en blanco es mostrar desinterés por una figura política que va a venir, o por un sistema político que tenemos de mantenerlo o de cambiarlo. Eso es el voto en blanco. Una tirada de oreja por un voto en blanco para un referéndum, yo sinceramente, pero sinceramente, creo que es más, con todo respeto quiero decirle esto, una jugada política, entre comillas, de poder hacerse de un caudal, entre comillas, electoral, por determinados votos en blanco que se dan, corregime Pepe, que vos sos el que sos más experto en este tema, un porcentaje X que se da en todas las elecciones y en todos los referéndums, apropiarme de ese porcentaje para después decir que tengo un rédito político o un apoyo político de determinada parte de la ciudadanía. Porque si lo que se busca es que el gobierno como bien decía Juan Ramón, no sea tan tibio, como usted expresa, yo sinceramente no le veo esa tibieza. A ver, la LUC es un fiel reflejo del proyecto de gobierno de la coalición política que usted votó. Estimo yo que usted la votó. Es más, le digo, la LUC fue un poco más allá de este programa de gobierno que se votó, porque no está todo incluido acá. Entonces, es un poquito más. Yo creo que la aprobación de la LUC y después posteriormente que se ratifique o no, fue un paso más del gobierno de lo que la gente la votó. Porque después, como todo gobierno, se le agregan tales y cuales cosas. Entonces me parece que decir que el gobierno es tibio, no voy a ser reiterativo con lo que dijo Juan Ramón, o decir que nosotros creemos que esto debe ser así, de tal o cual forma, creo que es lo que decía Valeria y comparto un poco, muy a mi pesar, no debe estar, será que llueve, que estoy con ella hoy. Creo que deberían de armar un partido político, porque lo que están buscando en definitiva es eso, es un rédito político y no un tirón de orejas al gobierno. Bueno, muchas cosas para responder. Sin duda, una de las que se reitera y creo que todos nos preguntamos es cómo van a evaluar el resultado, ¿no? Porque hay un porcentaje que siempre es de votos en blanco. Aquí hay según las encuestas, una instancia donde los indecisos también son muchos. ¿Cuál va a ser ese mecanismo para decir este triunfo es de nosotros? 6.000 son siempre, 60.000 son siempre, ¿no? 60.000 votos en blanco. Sí. Es un 3% más o menos. Mire, es bien interesante porque de alguna manera las dos preguntas están relacionadas. ¿Sabe qué? No importa. Porque no se trata de que ganemos nada, porque acá no estamos buscando ningún rédito. O sea, no vamos a armar un partido. En realidad, esto que está ocurriendo ahora es algo que viene de mucho más atrás, porque lo que está pasando, y es bien interesante además que los cuatro estén en desacuerdo, porque el 100% de los políticos de este país están en desacuerdo. No hubo uno solo que tibiamente apoyara lo que nosotros decimos. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que todo el sistema político está en contra de lo que nosotros decimos. ¿Estamos todos equivocados entonces? No,
No, ustedes tienen sus razones y nosotros las nuestras. Y lo que es más, ¿sabe qué? Yo le reconozco a usted que tiene razón en muchas de las cosas que dijo. Es muy cierto que el gobierno no ha sido tibio, por decirlo de alguna manera, en muchas cosas, y obviamente hay que reconocerlo y nos parece fantástico. Escuche, yo voté a Luis Lacalle Pou. ¿Cuál es el problema? Usted votó a Sartori, ¿no? ¿Acompañó a Sartori? Correcto, pero me refiero, terminado finalmente en el balotaje, yo votó a Lacalle Pou. Voté a Lacalle Pou. Entonces, me parece fantástico, o sea, está bien, está bárbaro que hizo determinadas cosas. Lo que nosotros estamos diciendo va mucho más allá, incluso hubiera sido interesante, o sea, es en cierta forma una protesta contra todo el sistema político en cosas que vienen de mucho más atrás que lo que es solamente. Por eso el tirón de orejas nosotros decimos que no es para Luis Lacalle Pou. El tirón de orejas es para todo el sistema. Por eso yo resalté el hecho de que el elefante a galletitas se incrementó en 70.000 personas durante el gobierno del Frente Amplio, y lo mismo los autos oficiales y todo lo demás, porque eso no lo hizo Luis Lacalle Pou, eso lo hicieron los anteriores. O sea, nuestra queja es una queja ciudadana, porque nosotros no estamos... esta postura no es aceptada por ni uno solo de todos los representantes del sistema político. Entonces, respondiéndole al señor, no estamos queriendo capitalizar nada. Y respondiéndole al señor, históricamente ha habido un 1% más o menos. Bueno, todo lo que esté por encima del 1% razonablemente no es que nos lo atribuyamos, porque capaz que, como dice la señora correctamente, puede haber otros motivos. Hasta algunos frentistas podrían llegar a votar en blanco, ¿sabe? Y no sería mala cosa que lo hicieran. Capaz que hasta es bueno que reflexione un poco y capaz que hasta usted termina votando. Capaz que algunos votan el no y capaz que algunos de la coalición multicolor votan el sí. Por suerte la democracia genera eso. Quédese bien tranquilo que no es la intención de que sargentos y cabos estén en el Parlamento. Pero sí me gustaría que estén en el Parlamento personas que tengan la capacitación para estar ahí, porque si bien es cierto que hay muchos legisladores muy valiosos que están capacitados... ¿Propone un voto calificado? Esa es una larga discusión, debería haber la calificación. Pele la careta y dígalo. Pero escuche, yo no tengo ningún problema. Es decir, ¿sabe lo que sí me gustaría? Dígalo. Porque usted no se dejaría operar el corazón por un carpintero. No. Sin embargo, en el Parlamento hay personas que... redactando leyes, que redactan leyes con falta de ortografía. Entonces, a ver... ¿Y ese es el fondo de todo o es el contenido? Bueno, tenemos que ir redondeando. Es el contenido. En este país es ilegal ejercer la medicina sin un título. Es ilegal construir un puente si usted no es ingeniero. ¿Dónde dice que un legislador tiene que tener un título? Lo tenemos que despedir. ¿Dónde lo dice? Lo invitamos otro día para retomar este debate y le pedimos que nos cuente un poco cómo va a ser el lanzamiento de la campaña y cómo sigue. Bien, esta tarde, a las 19, esta nochecita a las 19, en el Hotel Boutique Don, en la calle Maciel 234, invitamos a todo el que quiera venir. Allí vamos a hacer el lanzamiento de la campaña, vamos a explicar más en detalle qué es lo que pretendemos, por qué le queremos dar ese color al blanco, por qué queremos teñir de azul, como nuestra bandera, que es azul y blanca, queremos teñir el voto en blanco de azul y blanco. ¿Y después van a seguir haciendo actos? ¿Cómo va a seguir esta campaña de cara al 27? Constantemente, o sea, actos. A ver, vamos a ir subiendo cosas a nuestra web, que es www.votoenblancotodojunto.info, a las redes, tenemos Facebook, Instagram, Twitter y demás, y allí vamos a estar informando de cosas que van a ir ocurriendo, agregando textos, videos, explicaciones, para tratar de ser más claros con la población de por qué nosotros llamamos a votar en blanco. Muy bien, Eduardo Abeña, muchas gracias por habernos visitado del Comando Azul y Blanco, quienes están realizando entonces esta campaña, el lanzamiento de esta campaña por el voto en blanco. Hacemos la última pausa y ya regresamos. Muchas gracias.